9 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 5 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues hace una semana, a estas horas, estábamos entrevistando al alcalde de Fermoselle, en León, donde se había declarado el último de los grandes incendios del verano. Y el hombre, junto a sus vecinos, había sido evacuado a un pabellón polideportivo de una localidad cercana. Estábamos aún pendientes de la situación en Ávila, en la Sierra Oeste de Madrid y en Castellón. Pero aquella noche, a esta misma hora, contábamos ya lo siguiente. Leo textualmente lo que decía a las 10:02 del miércoles 29 de julio. Abro comillas. En el día de hoy, 800 personas han entrado a nado en la ciudad de Ceuta. 800 personas en un solo día. Es una auténtica barbaridad. Pero es que ya venimos de unas cifras muy elevadas, porque en la última semana se han registrado 1.500 llegadas. El gobierno ceutí avisa de que la situación es extremadamente grave y que las capacidades de respuesta se han desbordado. Es decir, que estábamos contando en directo el inicio de una de las crisis más graves de los últimos tiempos. Una semana después no se le puede dar carpetazo diciendo que Marruecos ha colaborado y que ha permitido el regreso de 70.000 migrantes. No se le puede dar carpetazo diciendo que la Unión Europea nos ha felicitado por la rapidez en la que se ha gestionado la salida de esas personas. Y no debemos limitarnos a centrarnos ahora en repartir a los menores no acompañados que siguen a esta hora en Ceuta, en las calles, sin recursos. Tras el caos desatado en Ceuta y la crisis migratoria, política y diplomática en la que nos encontramos, tendríamos que estar analizando lo que ha ocurrido, diagnosticando las causas y poniendo sobre la mesa soluciones. Y tengo la sensación de que lo que estamos haciendo es poner tiritas, porque hay muchas preguntas aún que necesitan respuestas. Vamos con algunas de ellas. ¿Sabíamos que podía ocurrir algo así? Pues el histórico nos dice que deberíamos tener todas las antenas puestas en esa frontera, que no es que sea el punto más caliente de nuestro territorio, es uno de los puntos más calientes de Europa, porque es la frontera sur de la Unión Europea. Además, en mayo de 2021 ya sufrimos un aviso con la llegada de entre 10.000 y 15.000 menores. Pero es que además el gobierno estaba avisado de que algo estaba ocurriendo allí. Lo ha contado aquí en COPE el propio presidente de Ceuta. Dijo que el lunes 27 de julio estaba llamando al gobierno y a los ministerios, contando lo que estaba pasando. Pero es que a eso se une, como hemos contado en repetidas ocasiones, que había informes de inteligencia alertando de movimientos de jóvenes al otro lado de la frontera. Aunque el ministro Marlaska lo niegue, insiste en que no había informes que alertaran de esa magnitud, se había dado aviso. Preguntas que quedan sin resolver. ¿Llegaron los informes? ¿Se le trasladaron a Interior? Si los informes existieron, ¿por qué no se interpretaron bien? ¿Nadie en el gobierno supo interpretarlos? Moncloa y Rabat nos dicen que las redes de tráfico de personas han instrumentalizado una sentencia judicial del Supremo que prohíba las devoluciones en caliente de las personas que entran a nado. La sentencia es de finales de junio aproximadamente. Los movimientos en Ceuta arrancaron el fin de semana del 25 y el 26 de julio. Es decir, algo menos de un mes después de que se conociera la sentencia. Si era evidente que eso podía provocar un efecto llamada, como nos dicen ahora, quedan preguntas por contestar. ¿Por qué en ese tiempo no se hizo nada? ¿Por qué no se reforzó la frontera? ¿Por qué no se decidió enviar más efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si se sabía que la sentencia del Supremo iba a provocar un efecto llamada? Por cierto, si preveían algo así, ¿por qué se estaba licitando un nuevo centro de inmigrantes? ¿Por qué, si se sabía que esto iba a ocurrir y sobre la mesa estaba la instalación de boyas frente a la playa, no se pusieron antes? ¿Por qué se retrasó esa operación? El caso es que Ceuta ha colapsado. Aún tiene en sus calles a entre 2.000 y 5.000 personas.
Y lo que nos dicen fuentes de inteligencia que se encuentran allí es que aquello está lleno de menores, son mayoría, y que también te puedes encontrar lo peor de cada casa. ¿Qué recursos se han enviado a Ceuta? Los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han enviado, ¿cuánto tiempo van a permanecer allí? De esos inmigrantes que están en las calles, nos dicen que 1.000 son menores, eso oficialmente, y que no se les puede devolver porque lo estipula la ley. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Se les va a identificar? ¿Se va a repartir al resto de comunidades? Algunas comunidades ya han dicho que no les van a recibir. ¿Se va a convertir la causa de los menores en un arma política para desviar la atención de lo que ocurrió en Ceuta el 30 de julio? Sobre el control en la frontera, hay que preguntar si se va a incrementar la presencia de vigilancia. Frontex, que es el control o las patrullas de control de fronteras de la Unión Europea, solo se puede activar si el Estado soberano que se ve afectado lo solicita. No puedes ponerse a funcionar por iniciativa propia. España parece ser que no tiene intención de pedirlo. ¿Por qué no se solicita? Hay que hablar también de la relación con Marruecos. Ya sé que el manual del buen diplomático dice que a un vecino hay que tratarlo con respeto y firmeza, pero en esta crisis no hemos visto firmeza. Dado lo delicado de la situación y sabiendo, como sabemos, que los gendarmes marroquíes no intervinieron en este episodio, ¿no habría que haber convocado a consultas a la embajadora marroquí? ¿Cuál es la relación real entre el gobierno de España y el de Marruecos? Y aquí hago una pregunta más. ¿Por qué se cambió la política exterior española para reconocer el plan marroquí sobre el Sáhara? Y sobre todo, ¿por qué no se ha explicado ese cambio de postura? Además, la relación con nuestros socios, y me refiero a Europa y Estados Unidos, pues también da la sensación de que sale un poco tocada y que algunos están aprovechando para pasar facturas de pleitos pasados. Y por último, soluciones. ¿Qué soluciones hemos adoptado para que esto no se repita? Las boyas. Todas estas preguntas de momento no tienen respuesta y no sé si las van a tener. Y digo que no sé si las van a tener porque el manual del gobierno para asuntos de crisis tiene 3 pasos. Aguantar el chaparrón, dejar que pase el tiempo y, en tercer lugar, que otro asunto ocupe la atención. Y parece que están en aplicarlo. Tiempo de análisis y opinión con Nicolás Redondo Terreros y Julio César Herrero. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Julio César Herrero, buenas noches. Buenas noches. Si me permitís una pregunta más, que como no he hecho ninguna, ¿cómo estáis? Ajá. Pues yo estoy muy bien, muy bien, muy bien. Aquí en el norte, magníficamente. Bueno, tú, Julio, bien, ¿no? Agobiado. Ya, imagino. Con 7 minutos de preguntas es insoportable. No, pero es insoportable. ¿Estar 7 minutos haciendo preguntas o son insoportables las preguntas? Eso es. No, la no, realidad no. que las provoca. Sí. Todo es insoportable. También en el norte. Sí, no sé. Ahora entramos porque hay muchos asuntos. Quiero hablar de la investigación de la Audiencia Nacional. Quiero hablar también de la cuestión, al final, de los 155 muertos, 150 muertos, creo que se han confirmado. Pero, no sé, ¿cómo, Nicolás, se ha gestionado bien esta crisis? No, vamos, ha sido... Sinceramente, con estos temas siempre yo me preocupo de no exagerar. Ya está la situación difícil como para que exageremos, pero aun sin querer exagerar, esto que ha sucedido es un desastre sin ningún matiz.
Y yo creo que es la crisis más grave que hemos tenido, más grave que el referéndum de Cataluña. Más grave, porque afecta a todos los ámbitos del país. Al ámbito exterior se ha demostrado que estamos absolutamente solos, que no tenemos amigos que puedan influir en Marruecos y que nuestros aliados desconfían de nosotros, aunque no digan una mala palabra. Internamente no estábamos preparados para recibir esa avalancha. No estaba preparado. El gobierno no estaba preparado para esta, pero tú lo has dicho muy bien. El gobierno puede vivir si no tiene que enfrentar una crisis, la que sea. La Dana, lo de los trenes, incendios. Si tiene que enfrentar una crisis, se ven todas las costuras del gobierno. Cuando esto además ha sido una crisis de una envergadura mayúscula, pues la crisis es mayor. Siguiente, es que después de todo esto vemos a los ministros enfrentados entre sí. A Margarita Robles queriendo hacer temblar a los marroquíes, diciendo que Ceuta y Melilla no se toca, y ya están los rifeños temblando por esa contundencia de la ministra de Defensa, y que ha habido informes suficientes como para que se preparara el asunto, y el ministro Marlaska diciendo que no tenía ningún informe, y diciendo que existen acontecimientos que no tienen por qué tener responsabilidades, ni responsables. Entonces, esta, que sería una crisis de gobierno, lo están convirtiendo en una crisis de Estado mayúscula, de desconfianza ante el Estado. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos? Tercero, o cuarto, o quinto, qué sé yo. Es decir, ¿qué relación tenemos con Marruecos? Yo lo digo de antemano, es un vecino con el que tenemos que tender a llevarnos bien. Tenemos muchos intereses comunes y Marruecos es un país que, si no estabiliza, retiene todo lo que pueda haber alrededor de Marruecos hacia el sur. Cierto, pero además de ser un vecino con el que tenemos que llevarnos bien y tener la voluntad de llevarnos bien, tenemos que hacernos respetar. Y el gobierno, desde hace tiempo, no ha tomado ninguna medida, ninguna, por si molesta a Rabat. No tengamos ninguna duda, el gobierno no hace nada por no molestar a Rabat. Claro, en esa situación hemos tenido 70.000 personas que han entrado en España en 20 menos horas. Quedan 5.000, 4.000, muchos menores, y todos estamos preocupados por los menores. Oye, ¿y Marruecos está preocupado por sus menores? ¿Qué ha dicho el gobierno de Marruecos sobre sus menores? Ha reclamado que vuelvan, ha pedido, se ha puesto de acuerdo con el gobierno de España para que vuelvan con sus padres algunos de estos menores. Algunos no llegan a los 15 años. ¿Qué hace el gobierno de Marruecos con 100 y pico muertos de su país en la frontera y 1.500 menores? No se trata de achacarles absolutamente nada, pero tendremos que decir que Marruecos, nosotros vamos por un lado, Marruecos ha definido claramente qué país es. No le importan los muertos y no le importan los menores. Bueno, y en esa situación, perdóname que termine, no quiero ser muy largo, lo he dicho ya varias veces y lo vuelvo a repetir porque me parece que define muy bien y pasará como imagen a nuestra historia. Mientras los ciudadanos de Ceuta estaban escondiéndose en sus casas por miedo, por inseguridad, temblorosos ante una avalancha de 70.000 personas, media clase política española estaba en la embajada de Marruecos. Yo no digo que rompamos las relaciones con Marruecos, ¿no? Pero que diga algún estrafalario extremista. Pero digo que sí tenía que haberse quedado mucha gente de la que estuvo allí rindiendo pleitesía en su casa y demostrar que estamos preocupados porque lo que estaba sucediendo a nuestros ciudadanos, a nuestros compatriotas en Ceuta, pues ahí jajajaja, comiendo dátiles.
Es que no puede ser, es que es como un desmoronamiento de todo, que la verdad, perdonadme que me cite, que a mí me angustia. Yo nunca pensé que podíamos ver un espectáculo como este. Yo ya soy mayor que vosotros, pensamos que España era mejor, que podía hacer más cosas, que éramos como el resto de los países europeos a los que queríamos pertenecer. Bueno, al día siguiente de lo que sucedió, el presidente se fue de vacaciones. Y hoy le han pedido a Marlaska que vaya al Parlamento Europeo y ha dicho que no tiene tiempo. Yo no he visto tal desmadre, de verdad, nunca. No sé si me he excedido, pero es que hasta he intentado ser prudente. Podría ser todavía más radical. Julio, ahora os pongo varios asuntos sobre la mesa, pero en un principio, no sé, es que creo que ha pasado una semana y sigue habiendo muchas preguntas, ¿eh? Sí. Todas pendientes de respuesta. Hay en comunicación política que se llama la teoría del marco, que es, en realidad el marco es un esquema de interpretación. Dependiendo cómo definas algo, a partir de ahí el personal interpreta una cosa o interpreta otra. Antes, una de las principales preguntas, y también como lo calificó Nicolás, estabais hablando de la gestión de la crisis. Si ha habido una gestión adecuada de la crisis. La cuestión es que para el gobierno esto no se define como una crisis. Si no se define como una crisis, no hay ninguna crisis que gestionar. De hecho, el propio ministro de Interior dijo que estos son cosas que pasan. Cosas que pasan, que es una soberana estupidez, porque claro, efectivamente las cosas pasan y hay otras cosas que no pasan, pero eso no significa nada. Sin embargo, esa es la manera de definir todo esto que ha ocurrido. Como si fuera, pues eso, hay veces que pasan este tipo de cosas, pero ni es una crisis, y como no es una crisis, la derivada es que tampoco hay que asumir ningún tipo de responsabilidad. Porque son cosas que pasan. Ya está, no tiene más trascendencia, no hay más vueltas. Por si eso no fuera suficiente, tampoco hay que pedir ningún tipo de explicación a Marruecos. No solamente no hay que pedir ninguna explicación, sino que hay que agradecer que Marruecos haya cooperado para la devolución de una parte de quienes entraron en Ceuta. Resulta todo así de surrealista, pero este es el discurso que está haciendo el gobierno. Y todos los comportamientos y todas las declaraciones van en esa línea. Por si fuera poco, hoy también el ministro Carlos Cuerpo exige a las comunidades, por cierto, del Partido Popular, que asuman sus responsabilidades en la acogida de los menores. Esto es genial. Ahora entramos en ese tema. No lo voy a pisar más, pero es otro dato que encaja muy bien en esta manera en la que el gobierno pretende que entendamos lo que ha ocurrido. Sencillamente, esto no es una crisis, son cosas que pasan. Me parece terrible. Vamos a empezar, si queréis, por el tema judicial, porque la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, quiere conocer si la Guardia Civil recibió alguna información en los días previos que hubiese podido alertar de lo que después sucedió en Ceuta. Insisto, fuentes de inteligencia de este programa llevan diciendo desde hace días que al ministro se le contaron cosas. Claro, a lo mejor no tiene Marlaska encima de la mesa un informe que dice a las 23 horas del jueves 30 de julio va a tener usted 72.000 inmigrantes en Ceuta. Pero es que tampoco hace falta informes, Nicolás, porque es que el lunes ya estaban pasando al ritmo de 200 al día. Sí, lo estabas diciendo tú en ese resumen que has hecho. Si desde el lunes estabais diciendo que había 800 personas. Sí, 800 personas el lunes solo. Eso es. Y luego 1.500. Esto ya no es una crisis. ¿Qué es una crisis para Marlaska? Para Margarita Robles, para Sánchez. Eso ya era una crisis. Pero si atendemos más la situación, durante el suceso, durante el día del suceso, yo según iba al despacho, o entraba en un bar, o iba a casa, estuve viendo durante toda la mañana escenas de la entrada de cientos de miles de personas en Ceuta. Los estaba viendo yo en la televisión. Bueno, ese día se sustanció con 2 o 3 comunicaciones, y una de ellas del ministro Álvarez,
que es realmente duro y se enfrenta a cualquiera corajudo, es como terrible. En vez de llamar a Marruecos, llama a Italia. Uh-huh. Por cierto, un pequeño paréntesis. Me gustaría que el ministro Álvarez explicara a los oyentes de La Linterna y de COPE alguna de estas situaciones. Hoy hemos vuelto a insistir. Hace unos días nos dijeron que no había disponibilidad y hoy nos han contestado que no había novedades. Simplemente que quede ahí, que se apunte. Simplemente que nosotros queremos que el oyente de COPE tenga esas explicaciones, pero no estamos teniendo suerte. Perdona, Nicolás. No, si está muy bien, no te preocupes que no vendrá. Porque él va a plazas de más peligro. Él es el pequeño soldado valiente, ¿no? Si llama a la embajadora, al embajador italiano, en vez de llamar al embajador marroquí, solo a la embajadora, por cierto, de la que yo tengo buena impresión, pero solo por mostrarle nuestra sorpresa, nuestra pesadumbre por lo que está sucediendo. Claro, tantos días sin que sucediera nada. Luego, segundo, los que tenemos una cierta experiencia, sabemos que si en algún ámbito nosotros tenemos una profesionalidad comprobada en los servicios de información, es en el norte de África y concretamente en Marruecos. Hasta hace poco, por lo menos, ya tal como están las cosas no lo sé, eran otros servicios los de información los que recababan nuestra información porque teníamos solvencia y prestigio. Si hemos tenido esa solvencia y ese prestigio, no será razonable pensar que, hombre, igual como has dicho tú, no dijeron exactamente los que iban a entrar, por cierto, tampoco lo sabemos ahora, pero tal vez no dijeron los que iban a entrar. Pero que estábamos en una situación de máximo peligro, sí, pero había circunstancias que avalaban esa posibilidad. La propia sentencia del Tribunal Supremo, que debió solucionarse en 24 horas después de que se certificara y se supiera. Es que lo sabían los niños, parecen que son de nuestro Tribunal Supremo, los niños marroquíes, tenían toda información de nuestra sentencia del Tribunal Supremo y resulta que el gobierno estaba absolutamente a verlas venir con esa sentencia que podía provocar lo que provocó. Yo no sé si tendrá consecuencias penales, no lo sé. Lo que sí sé es que es la mayor negligencia que he visto. Y además, mira, Rubén, un político en democracia recibe el castigo antes que las instituciones. Lo que se tiene que salvar es la institución. El político está a disposición y cuando hay un fallo, aunque no sea exactamente el responsable, pues es el que tiene que enfrentar esa responsabilidad. Como aquí lo han dado la vuelta, la que está sufriendo es la institución. Y entonces vemos como dos ministros, con un desparpajo absoluto, están discutiendo sobre si hay informes o no hay informes. Pero como vuelvo a decir, nadie podrá achacar al gobierno falta de contundencia cuando las cosas van mal. Expulsan, echan de su puesto de trabajo a la que llevaba las redes sociales y la información de seguridad nacional. Pero alguien, de verdad, yo ya tengo años, he visto casi de todo, casi de todo, pero alguien puede quedarse impávido o defender lo que ha sucedido estos días. Y si me permites una cosa que igual luego no la tratamos. No nos equivoquemos. Si Ceuta no es una crisis nacional para nosotros, si decimos que la hemos solucionado bien con el apoyo de Marruecos, Europa se lava las manos. Pero sin ninguna duda, Europa, la Unión Europea, lo que no quiere es que lleguen allí. Lo que nos suceda a nosotros es secundario. Es decir, por eso yo hoy he dicho, y lo mantengo, que al final Ceuta y Melilla y probablemente Canarias se conviertan, por desgracia, porque no las defendemos, en el cul-de-sac de Europa. Es decir, si son un problema,
primero tienen que ser un problema para nosotros. Si son frontera europea, primero tiene que ser frontera para nosotros. Pero si no son ni un problema ni son frontera para nosotros, menos para Finlandia. Mientras no le lleguen... Pues claro, esa es la... Dice, no, es que Europa lo que no le importa, lo que le importa es que no le lleguen. Si se quedan en Ceuta, pues bueno, te puede dar dinero, porque será por dinero venir en la Unión Europea, pero eso no le preocupan a los europeos, a los de la Unión Europea. Por cierto, como a nosotros tampoco nos preocupaba el riesgo que corrían los países bálticos con Rusia. Recordad que un dirigente muy importante, español, dijo que un misil ruso tardaba mucho en llegar a Madrid. Claro, si al final es que esto es un doudés, y tienes que ser responsable en todo. Si no eres responsable en política migratoria en la Unión Europea, si estás reticente a la hora de hacer el esfuerzo en defensa, y los demás lo hacen, quedando mal, probablemente con parte de sus electorados también, claro. Cuando llega el momento de que en el que tú pides solidaridad, pues ellos te dicen, oiga, mire usted, a mí mientras no me lleguen me deja en paz. Julio, como quieras, si quieres empezamos con el tema de la justicia o vamos con el tema europeo, que también me parece interesante. Sí. Remata si quieres el tema de la justicia. Bueno, y ahora vamos con la cuestión europea. Sí, respecto a la existencia o no, cuando me dices lo de la justicia, estábamos hablando de la existencia. Sí, la investigación. De la investigación. Sí. Hay las intervenciones que estamos escuchando de los miembros del gobierno sobre si hay o no hay, que es por donde seguramente después lo podrá coger o no, la investigación judicial, la existencia o no de informes. Si es que desde el punto de vista jurídico yo ignoro cuál es el recorrido que puede tener, yo no soy jurista y no me voy a pronunciar sobre eso, pero sí sobre la cuestión política. Porque si había informes, como en esta casa se estuvo informando y se estuvieron dando detalles de esos informes y no se hizo nada con ellos, pues hay una responsabilidad por inacción. Pero si no los hubo, hay una responsabilidad por incompetencia. Pero en cualquiera de los dos casos necesariamente tiene que haber alguna responsabilidad, porque si el hecho de que decenas de miles de personas te entren en el país de forma ilegal no supone o no conlleva un ejercicio de responsabilidad política por parte de alguien del gobierno, entonces ya no es posible pedir responsabilidades ni tampoco rendición de cuentas ante ninguna otra cosa. Porque aparte de la crisis política y geoestratégica que esto supone, y parece evidente que entren decenas de miles de personas de forma ilegal por una de tus fronteras, es una crisis política y geoestratégica, también hay una crisis humanitaria y seguramente se nos olvidan las cosas, pero el gobierno cuando llegó en el año 18, con aquello del Open Arms, que aquello era una crisis terrible, en el barco iban 300 personas. Y aquello fue el acabose. Era una cuestión prioritaria. ¿Y ahora? ¿Lo fueron con 300 y no lo es con decenas de miles de personas? Pues falla el criterio. Y si hay otro, seguramente tendrán que explicarlo. Precisamente estamos hablando de qué país es Marruecos. Pues mira, 87 personas han sido procesadas por la justicia marroquí en relación con esta crisis. 52 de ellas ya están en prisión preventiva en Nador, algunos procesados por delitos de carácter criminal y el resto, 35, han sido procesados por un tribunal de Tetuán por la presunta organización de cruces clandestinos hacia España. Se les acusa de rebelión, uso de armas, violencia contra la policía y daños públicos. Sí, la cuestión es qué garantías nosotros tenemos de que todo eso es cierto y es así. Por eso. Claro, violencia contra la policía, en Marruecos no hubo mucha. Los gendarmes no. Pero y en cualquier caso pretenden decir que todas este grupo de personas que han sido arrestadas o que han sido detenidas o que ya están en prisión son los responsables o los líderes de la movilización de decenas de miles de personas. No, pero Julio, ¿en serio? mira, esto es justificar el relato. Es decir, claro, ellos llevan diciendo desde el primer momento que son las mafias. Pero pues no se sostiene. Pero ¿qué mafia hay en el mundo con capacidad para mover a 60.000 personas de la noche a la mañana de un país a otro? Eso no es una mafia, es una gran multinacional. Y yo tampoco sé si hay alguna multinacional con esa capacidad. 60.000 personas, pero sabemos lo que son y lo que son 60.000 personas moviéndose a la vez.
Seguramente algunas de las mafias que operan en la zona hayan aprovechado la circunstancia, pero hay otras muchas cosas que se explican por el propio comportamiento humano. Hay lo que se llama incentivos marginales, la percepción del riesgo. A ver, si normalmente la gente que está en Marruecos, la probabilidad de cruzar con éxito es de un 1%, si creen que ha aumentado un 50%, no hace falta que opere ninguna mafia. Claro. Se convencen solas. Hay un efecto que es el efecto de coordinación, que además esto se explica muy bien en la teoría de juegos. Cada uno de los individuos observa lo que pasa. Y si cientos cruzan, aumenta la sensación de que eso es posible, disminuye el miedo individual y los comportamientos se imitan. Si no es necesario buscar como excusa, salvo que sea necesario para otras cosas, la acción de las mafias, que a lo mejor puntualmente habrán podido actuar, sí, y que alguno de los que cruzan hayan podido leer la sentencia, lo tengo menos claro, pero esos dos criterios me parece que no son suficientes para justificar este movimiento. Y en cualquier caso, da igual, la responsabilidad de haberlo parado, abortado o limitado sigue siendo de los mismos de España y, por cierto, también de la Unión Europea. Von der Leyen ha felicitado al gobierno por la reacción. ¿En serio? ¿Pero en qué ha consistido la reacción? En que vuelvan rápido. Muy bien, pero ese era el mérito de Marruecos. Pero nuestro gobierno ha dicho que el mérito ha sido de Marruecos. Sí, pero von der Leyen dice que se ha coordinado muy bien España y Marruecos para ese retorno. Lo lamentable es que no se hayan coordinado antes para que no hubieran pasado. Claro, es que, y ahí es donde quiero hablar con la cuestión europea, es que al final estamos hablando de una frontera sur, que es la frontera sur de Europa. Claro. Y yo llevo hablando estos días con muchos expertos sobre cómo se debe gestionar esa frontera, ya que es una frontera tan delicada. Entonces son muchos los que aseguran que en esa frontera tiene que tener participación la Unión Europea. Porque al final es un punto muy caliente, es un punto de entrada, y hablan de que España tendría que solicitar que Bruselas colaborara en eso. No sé vosotros cómo lo veis, no sé, claro, es que también es lo que dice Nicolás, si a nosotros no nos importa, ¿por qué le va a importar a Bruselas? Claro, vamos a ver, el problema de inmigración es el reto de la inmigración del sur, es un reto que vamos a tener inevitablemente los próximos decenios, sin ninguna duda. No España, Europa. Y tenía que ser un eje central de la política de la Unión Europea. Parece que lo han intentado, han establecido algunas posiciones más contundentes, más sólidas. La Unión Europea, por cierto, no Meloni solo, sino los países nórdicos. Entre esos países nórdicos está Dinamarca, socialdemócrata, la primera ministra socialdemócrata, que por cierto ya entró en conflicto grave con Pedro Sánchez con ocasión de la Vuelta de España, la Vuelta Ciclista de España. Uh-huh. Muy grave, porque dijo ella que no comprendía cómo se podía ser tenue ante el boicot a un evento de este tipo, que eso era populismo barato. No sé si lo recordáis, pero fue muy contundente, muy contundente. Bien, eso ya lo hemos hecho. Por cierto, el país que ha votado sistemáticamente en contra en las últimas sesiones sobre esta cuestión ha sido España. Claro, si tú tienes esta situación en la que te desligas de lo que hacen el resto de los europeos, lo que no les puedes pedir luego es un apoyo sustantivo en una cuestión concreta, porque además, Rubén, no creo que sea un problema solo de España. Tendría que ser de Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. Sí, sí. Claro, serían los países del sur los que tenían que pedir solidaridad a los países del norte. Pero España lleva 8 años en otra política exterior, absolutamente distinta. Si nos damos cuenta, es absolutamente distinta. Pedro Sánchez ha ido caminando directamente a un enfrentamiento no con Trump, con Estados Unidos, a un enfrentamiento no con Netanyahu, con Israel, a un apoyo que todavía no nos han explicado, a un país como Venezuela. Es que todavía no nos han explicado por qué. Este es otro de los elementos clave en la Unión Europea. La Unión Europea sobre Iberoamérica espera en el criterio de España.
y como el criterio de España en relación con Venezuela fue tenue, débil, confuso, el de Europa también. Claro, al final hemos ido por un camino, decía Kissinger, en política exterior cualquier habilidad de la política exterior que no esté sólidamente instalada en los márgenes de capacidad que tenga un país, rompen la fiabilidad que puedan tener el resto de los países. Y eso no se recupera. No lo recuperamos, claro. Entonces estamos pagando en parte todo ese comportamiento inexplicable que hemos tenido. Por cierto, es que Europa, de una forma como lo hace la Unión Europea, que así también nos va como nos va, ¿no? De esa forma administrativa, burocrática, nos ha llamado la atención porque en algunas ocasiones hemos tenido una inclinación excesiva a uno de los adversarios estratégicos que tenemos, que es China. Claro, en esa situación, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos hacer? Pues ¿Qué podemos reclamar? Al final vienen a cobrarnos las facturas que vamos dejando. Dejadme un segundito porque tenemos que escuchar unos consejos y luego tengo a José Luis Corrochano, nuestro compañero de deportes, le tengo aquí sentado. Corro, hola, ¿qué noches. tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Creo que tengo a David Alandeta en Washington. David, ¿estás por ahí? Buenas noches. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a sumar más gente. Unos mensajes y vamos con todo, porque también va a estar Infantino. Una cosa que tenemos que contaros. Por cierto, ahora llega Paloma Serrano para ofrecernos un mensaje del Leroy Merlin. ¿Quieres saber qué hacer este mes? Es el momento de disfrutar de una buena barbacoa con amigos, relajarte en la piscina y darle un aire nuevo al hogar con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o movistar.es. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano tus vacaciones serán mucho más divertidas con la revista Semana. Durante el mes de agosto, consigue gratis nuestras libretas pasatiempos para toda la familia. Entretenimiento, juegos y diversión para grandes y pequeños. Y recuerda, son gratis con la revista Semana. Este verano hay momentos que no vas a querer perderte. Ahora vamos a intentar ordenar estas frenéticas últimas 2 horas. ¿Pero qué ha podido pasar? ¿Qué ha pasado aquí? Los hechos. Te los contamos. Otro gran día de fútbol y de radio. Este verano sigue conectado a COPE. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Nicolás Redondo Terreros y con Julio César Herrero y también con José Luis Corrochano, que viene a contarnos una cosa. Yo tengo que reconocer que no lo vi venir.
Buenas noches, Corro. Buenas noches. Que en esta historia de Marruecos entrara el presidente de la FIFA. Bueno, resulta que la FIFA niega que el presidente Gianni Infantino haya ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de su apoyo para las próximas elecciones. Han dicho esto porque esta tarde el Times ha publicado que había habido un encuentro y que se le habría prometido a Marruecos quedarse con esa final. Como sabéis, el Mundial 2030 es un mundial de una candidatura conjunta en la que hay 6 países. El grueso de los partidos iba a estar en España, ¿no, Corro? Y la final es lo que está en disputa. Y en la final, Marruecos está construyendo un estadio para 120.000 espectadores, que parece ser que va a ser una pasada, y quiere esa final por lo que representa ser final de un mundial. Bueno, pues en ese contexto, con todo lo que está pasando aquí, con las relaciones entre España y Marruecos, aparece el presidente de la FIFA, Corro. Sí, bueno, me lo has contado casi todo tú. The Times, el prestigioso The Times, habría que decir en este caso, ¿no? que pega con el nombre del periódico, ha publicado esa información que Infantino le había prometido a Marruecos la final para Casablanca a cambio del apoyo, de los apoyos en el continente africano para ser reelegido presidente de la FIFA. Cada información que aparece sobre la final es peor para nosotros porque es esta, pero ha habido informaciones anteriores, incluso en medios españoles, que apuntan a que Casablanca se va a llevar la final del Mundial. ¿Qué pasa? Que la final del Mundial, bueno, primero que un Mundial, la organización del Mundial no es una organización de una federación, sino que es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión de Estado por muchos motivos, principalmente el económico y luego el de prestigio. Y Marruecos está apretando mucho desde hace mucho tiempo. Marruecos, este Mundial era España-Portugal, ¿vale? Primero era España-Portugal. Rubiales, que era presidente de la federación, se le ocurrió, vamos a unir a Ucrania, después de que estallara la guerra en Ucrania, como motivo para tener más peso para que nos den el Mundial. Fue cuando Ucrania, por ejemplo, ganó Eurovisión. Había un contexto internacional en el que todo lo que viniera de Ucrania era fantástico. Vale, era España, Portugal, Ucrania. Ucrania se bajó, la bajaron del proyecto y se sumó Marruecos. Es decir, que Marruecos era el tercero. O sea, el motor de este Mundial era España, como el motor del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá era Estados Unidos. Por eso la final se jugó en Estados Unidos. México y Canadá acompañaban, tenían sus partidos allí, sus selecciones que jugaron allí, y sus partidos, no muchos, pero tenían sus partidos, pero el motor era Estados Unidos. Y aquí se entendió que el motor era España. ¿Qué ha pasado? Que Marruecos ha presionado muchísimo, está moviéndose por tierra, mar y aire para que la final, que es la joya de la corona, la final es la joya de la corona, sea en Casablanca. Y todas las informaciones que aparecen siempre son que Casablanca va a ser la sede de la final. Y en ese contexto, para mí, ya es una opinión, esta es la información, para mí es una opinión, el gobierno español, yo creo que no se ha movido de la manera suficiente como para apoyar este proyecto, por lo menos no se ha visibilizado que apoye mucho este proyecto. Para mí sería un gran fracaso de país que la final no fuera en España. Sería un gran fracaso de la federación y luego de país. Sería un gran fracaso porque esa es la joya de la corona. Y ahí, bueno, ya como esto viene oyéndose durante mucho tiempo, pues hay mucha gente que dice que hay que bajarse el Mundial, que cómo vamos a organizar un Mundial con Marruecos, que para el pueblo no es un socio fiable, y más en el contexto social y político que hay ahora mismo, no es un socio fiable. Para el pueblo, digo, para el gobierno puede ser lo que sea, pero para el pueblo no lo es, y en ese contexto estas informaciones no ayudan mucho. Pero, de fondo, la FIFA es un país. O sea, es una multinacional. Es una república independiente. Es política y dinero. Y más allá de lo que veamos como la simple elección de una sede para un mundial, detrás de ello pues es evidente que hay unos intereses para apoyar a determinado candidato a que sea presidente de una federación tan importante. Corro, aguántame un segundo. David Alandete, Washington, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Qué has preguntado a la Casa Blanca? Bueno, claro, ten en cuenta que el último Mundial se ha organizado aquí. Donald Trump estaba hasta en la sopa en el Mundial. Casi se pone a levantar la copa con España cuando ganamos al final. Y él ha estado implicado. Tenía aquí montada una especie de búnker desde el que se siguió la seguridad. Y bueno, Donald Trump ha demostrado que la FIFA puede ser lo que sea. Puede hasta quitarle las tarjetas rojas a los jugadores del equipo que le dé la gana, como hizo con Balogun, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, siendo Donald Trump tan amigo de Infantino y viendo como vemos a Infantino, que parece Pedro por su casa, por la Casa Blanca, realmente es muy llamativo que la Casa Blanca no se haya pronunciado todavía sobre esto, pero yo ya te garantizo, Rubén,
que si Donald Trump tiene que pronunciarse a favor de alguien y tiene que dar algún tipo de apoyo, será a Marruecos. Hombre. Por eso esta tarde nada más ha salido esta información. Yo he contactado con el equipo de comunicaciones del presidente, que está en este momento en Las Vegas. Y lo más llamativo no es que hayan dicho... no, con esto no nos vamos. No, me han dicho, en este momento no tenemos nada que comentar, pero seguramente hagamos un follow-up, que se dice aquí, que van a seguir este tema, ¿no? Ya te digo yo que si Infantino quiere el apoyo de Trump para que esa final se celebre en Casablanca, lo va a obtener sin ningún género de dudas. Pues has oído, Corrochano. Sí, aquí hay un componente, es que es una relación geopolítica muy potente. Estados Unidos-Marruecos es una relación que trasciende lo futbolístico, ¿no? Es una relación que la estamos viendo en los últimos días, ¿no? Que estáis hablando todo el rato de Estados Unidos-Marruecos. Y aquí se ha visto a Infantino se le ha visto muy pegado a Donald Trump, intentando privatizar el Mundial, que eso le ha costado votos a Infantino, porque tiene en contra, a los pocos países que tenía en Europa a favor de Infantino los tiene ya en contra, y luego se le ha visto con el rey de Marruecos hace unos días. Y claro, es que estuvo en el Día del Trono. Claro, Infantino estaba el Día del Trono de Mohamed. O sea, una cosa que tú dices, bien, está bien el presidente de la FIFA, pero con unas relaciones políticas que cantan demasiado, o sea, canta mucho. O sea, la imagen pública de Infantino canta mucho. Vamos a ver qué decisión se toma al final, si es Casablanca, pero canta mucho. Por cierto, la decisión final se suele tomar 2 años antes del Mundial, o sea, no es mañana ni pasado. Todavía queda bastante. O sea, y es una decisión de la FIFA. Lo que va a tomar la decisión sobre quién es la final, la sede de la final, es la FIFA. Corro, tienes a Landete, evitamos conferencia, ¿hablas luego con él? Bueno, vamos a ver, estamos en contacto Alandete, si hay alguna novedad, pero vamos, la información que me llega de Alandete es perfecta para contar. Y además te digo, ya había aquí sabes que se hacen muchas cabalas, Corrochano, y una de las que se llegó a publicar es que de los 37 votos que necesitaría Infantino, la FIFA, para cualquier tipo de movimiento de ese tipo, ya tenía garantizados 22. Sí. Es decir, que Infantino ya lo tiene. Claro, yo te digo, entrar al despacho Oval es ver, se te ciegan los ojos del dorado, y la mayoría del dorado son copas de la FIFA, réplicas, la del Mundial de Clubes y cosas doradas que le va... Pero es que, a ver, Infantino le ha dado hasta... Cuando Trump se enfada y le entra la pataleta de que le den el Nobel de la Paz a María Corina Machado, Infantino le da el premio FIFA de la Paz, que no existe. Lo has dicho, sí, señor. El premio FIFA de la Paz. Sí, además, en el sorteo del Mundial se le dio. El sorteo se lo dieron, el premio FIFA de la Paz. Y claro, te aseguro, lo que le pida Infantino. Sí. Y ya te digo una cosa, Trump se va a encargar de que a Infantino no se lo cargue nadie. Es decir, de dónde está. O sea, tiene todo el apoyo de la primera potencia mundial. Me dice Arantxa Rodríguez, que es la que más controla de la FIFA, que ahora mismo, por situar a Infantino, está en el partido Malawi-Zambia. O sea, recogiendo votos de África. En África hay 54 votos, me parece. Está en el Malawi-Zambia. José Luis Corrochano, te escuchamos luego en un rato, que tenemos que ponerle música al cierre. Hasta luego, chao. David Alandete, qué suerte que tenemos que estás ahí y le mandas un mail a la Casa Blanca para preguntarle por estas cosas. No, estoy ido en persona, ni siquiera mail. Me he plantado allí y le he dicho, oye, quiero saber dónde va a ser el final del Mundial. Lo que pasa es que el pobre chico que estaba hoy ahí, estaba solo, me ha dicho, pues mira, preguntaré, pero no tengo ni idea. Gracias, David. Mañana vamos con más. Hasta luego. Puede parecer, no sé, a lo mejor un poco frívolo, pero me parece muy indicativo de cómo está el mundo esto que acabamos de contar. No sé cómo lo ves, Julio, porque claro, que estemos pendientes de la final de un mundial, las relaciones entre España, Marruecos, Trump, es un poco raro todo, ¿no? A ver, imagino que estos son negocios, aunque estemos hablando de fútbol, o precisamente porque estamos hablando de fútbol, son negocios, son intereses. Lo mismo que pasa con la política, que no son negocios en principio, pero son sobre todo intereses. Y el hecho de que coincidan todos esos movimientos, una cosa es que coincidan y otra cosa es que guarde relación entre ellos. Seguramente lo más tentador es pensar que hay una relación y una conjura entre algunos, y a lo mejor igual simplemente hay cosas que van pasando que en algún momento se cruzan en el tiempo, pero que no hay una relación directa entre unas cosas y otras. No lo sé, yo no tengo ningún dato para demostrar que los movimientos que pueda estar haciendo Trump con Infantino guarda alguna relación con Marruecos y lo que nos afecta, o de lo que estábamos hablando hasta hablar de deportes
en este tipo de reflexión. Nicolás, y es indicativo que la fuerza de un gobierno, porque esto al final, como decía José Luis Corrochano, claro, es la fuerza. Esto es una cuestión de Estado. Organizar un mundial son muchos minutos de publicidad, es una gran importancia, es uno de los eventos más seguidos por televisión, es una cuestión prácticamente geoestratégica, solo hay que ver cómo se vive. Y claro, si tampoco podemos presionar, teniendo un país en el que se vive el fútbol como se vive, en el que tenemos las infraestructuras que tenemos, que vamos con una candidatura que es con Portugal, con nuestro vecino, y tampoco tenemos esa capacidad. Yo es que no sigo yo el fútbol africano, claro, pero hace poco se celebró la Copa de África en Marruecos, ¿no? En Marruecos, exactamente. Y hubo una gran cantidad de escándalos, ¿no? Hubo una gran polémica porque... Por la final, pero... Sí, bueno, la final fue Marruecos-Senegal. Hubo ahí un lío porque a Senegal le anularon un gol que ellos decían que era legal y parece ser que era legal. Y en la jugada siguiente le pitaron un penalti a favor de Marruecos que no era. Entonces los jugadores de Senegal decidieron irse del campo, estuvieron allí un rato que sí, que si no, volvieron al final, se tiró el penalti, Marruecos falla el penalti y en la jugada siguiente mete el gol Senegal y gana la Copa. Pero ¿qué ocurre? Que en los despachos expulsan a Senegal porque dicen que ha abandonado el partido. Y que ese es un buen precedente para darle la final del Mundial a Marruecos. Como se han comportado extraordinariamente, porque además hubo denuncias de robo en los vestuarios, etcétera, etcétera. Como es un país que ha celebrado sin ninguna mácula, sin ninguna mancha, la competición africana, pues le pueden dar el Mundial. Pero quiero decir yo, esto es broma, pero quiero decir yo que primero que lo del fútbol tiene la importancia que tiene, pero simbólicamente es muy trascendente. Y puede humillar a un país o no, según cómo se plantee. En esta situación es evidente que nosotros podíamos discutir si la final iba a estar en Madrid, en Lisboa o en Barcelona o cualquier otro sitio, pero sería inadmisible, sería una derrota terrible que la final del mundo fuera a Casablanca, a Marruecos, a Rabat, donde sea, a un país en el que acaban de morir 100 y pico personas y el gobierno de Marruecos no se preocupa. Un país donde hay no sé cuántos menores a 5 kilómetros de ese país y los que estamos preocupados por los menores somos nosotros, no ellos. Claro, teniendo en cuenta la defensa heroica que hace el gobierno de los intereses españoles, igual no hace falta que intervenga Trump. Sí. Álvarez ya dice que sea en Casablanca, que así la alianza de civilizaciones se fortalecerá, por ejemplo, ¿no? Es que estamos en una situación en la que esto, que hace un año sería insospechado, porque los organizadores éramos Portugal y España, pues ahora no solo es posible, sino que adquiere la contundencia que es la siguiente. Marruecos se está fortaleciendo internacionalmente y nosotros nos hemos depreciado de una forma bárbara. Marruecos mantiene una línea estratégica en política exterior, nos guste o no nos guste, y no me refiero solo a España, sino una política exterior determinada, por cierto, seria, sólida, permanente, y nosotros estamos como el mejor representante de cómo estamos es Álvarez, quiero decir. Entonces, claro, estos saltos en política exterior se pagan internamente, en dignidad, orgullo. Acabamos de ganar la Copa, el Mundial de Fútbol. Lo más razonable sería que ya no hubiera ninguna duda quién iba a tener la final, pero claro, se tienen todas las dudas. Julio. Lo único bueno es que cuando llegue el momento de decisión, puede que no esté Trump, yo creo que no estará Trump y no estará Pedro Sánchez. Yo, más allá de manifestar mi absoluto asombro por el detalle que acaba de describir Corral sobre lo que pasó en ese partido de fútbol, que de verdad no sé cómo se puede tener todo eso en la cabeza, más allá de decir esto.
el fútbol... Oye, lo tendrías que saber tú como persona que ha impartido justicia en un terreno de juego, pero sí. Sí, pero lo hice por dinero. O sea que finalmente estamos hablando... Nicolás. No lo sabía. Árbitro. Sí, pero se le nota cuando habla. Que fui durante 12 años árbitro de fútbol, sí, pero por dinero. Que digo que el fútbol y sobre todo la proyección internacional de una competición de estas características es también una manera de manifestar o de ejercer el poder blando. Claro. Que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la cultura. Y Nicolás y yo, y acabo, se extrañaba de mientras Marruecos parece que busca esto, mira lo que le está pasando dentro. Claro, porque son dos discursos distintos. La preocupación fundamentalmente, yo creo ahora, de Marruecos es hacia afuera. Es la reputación que pueda venir desde otros países, desde otras instancias, desde otras organizaciones, y está haciendo esfuerzos extraordinarios. En esta casa se estaba contando, bueno, pues todo el dinero que se está dejando en lobistas para influir en decisiones y ir cambiando la imagen de un país que tiene mucho que cambiar en cuanto a proyección, desde mi punto de vista. Y otra cosa es lo que pasa dentro. El problema es que lo que pasa dentro lo podemos saber algunos por cercanía, pero yo no sé si lo que pasa dentro llega a otros lugares. No, pero lo que sí es cierto es esa actividad política que está desarrollando a todos los niveles, pues por ejemplo, económicamente, los puertos que está construyendo. Y desde el punto de vista económico, cultural, diplomático, deportivo, es decir, hay un aparato funcionando muy bien, que luego dentro del país pasan muchas cosas, sí, pero hacia afuera, y son dos discursos distintos. Pues hemos echado una buena noche. Sí. La verdad es que hay cosas para ser 6 de agosto casi. La verdad es que la actualidad no para, y esta noche, ayudando a analizarla, ha estado Nicolás Redondo Terreros. Nicolás, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y el árbitro Julio César Herrero. Julio. Sí, eso es verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, Salao. Adiós, Nicolás. Bueno, adiós, un abrazo. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es. Línea editorial. Cadena COPE. El 12 de agosto entra en vigor el Reglamento Europeo sobre envases y residuos de envases. Si hasta ahora el foco se ponía en el reciclaje en los hogares, la nueva normativa traslada la carga a los fabricantes, a los que de forma progresiva, conforme vaya implantándose en su totalidad la normativa, se les obligará a responsabilizarse del impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de sus productos. El reglamento se dirige a la industria, pero los efectos los notarán en su vida diaria los ciudadanos. Como sucede ya en varios países europeos, será habitual devolver botellas vacías en los supermercados o llevar envases de casa para comprar productos a granel.
Hábitos que en tiempos no tan lejanos hubieran parecido normales, pero que el desarrollismo y el consumismo fueron desterrando. No es una medida aislada. El 31 de julio entró en vigor la Directiva Europea del Derecho a Reparar, que se propone acabar con la obsolescencia programada y con los electrodomésticos y aparatos electrónicos de usar y tirar. La economía circular dejará de ser una utopía para convertirse progresivamente en el estándar, con una motivación clara: limitar el dispendio que genera el tratamiento de residuos. La Unión Europea, sin embargo, aspira a que estas medidas sirvan de palanca para un modelo económico más eficiente y competitivo. Sobre el papel, la propuesta es sólida, pero hay flecos que podrían generar malestar social y arruinar los esfuerzos. Para evitarlo es importante controlar el impacto en los precios y prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas, evitando que esta regulación suponga una carga excesiva para ellas.